ese histórico Venezuela. El trabajo arriesgó su vida. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Venezuela no era un país rico cuando apareció el petróleo. Era una nación rural, desigual y con una economía limitada. Pero ese hallazgo lo cambió todo. El petróleo transformó generaciones. Lo estudiamos, lo explotamos, lo convertimos en industria, lo nacionalizamos. El petróleo mueve hoy la historia. Debemos movernos con ella. Manos a la obra. Vivimos de él y durante años Venezuela llegó a ser una de las economías más estables de todo el mundo. Con el tiempo también empezamos a entender sus complicaciones, las consecuencias de un mal manejo y el riesgo de depender solamente de él pese a las advertencias. La visión sobre el petróleo cambió, la estructura de la industria también, y en la última década Venezuela entró en una de las etapas más duras de su historia petrolera. Hoy el petróleo venezolano vuelve a ser noticia en todo el mundo. Just seized a tanker on the coast of Venezuela, a large tanker, very large. El petróleo sigue ahí, bajo tierra, y la pregunta permanece abierta. Venezuela, ¿qué hicimos con el petróleo? Venezuela era uno de los países más pobres de la América Latina. Por allá, antes de aparecer el petróleo, a principios del siglo XX, éramos una economía comparable a la de Haití o la de Honduras o Nicaragua. Estábamos en ese nivel. Éramos un país agrícola que había sufrido durante el siglo XIX de infinidad de revoluciones que habían destrozado la economía. La expectativa de vida de un venezolano al nacer era de apenas 32 años. Una sociedad mucho más atrasada, país vinculado con una cierta tradición ganadera y una vocación para la siembra de café, el cacao, algunos rubros agrícolas, en particular el cacao cumplió como un papel en los años coloniales, venezolanos y postcoloniales. El 80% de la población era analfabeta. No había caminos, no había carreteras, había caminos polvorientos por el país que no se podían utilizar en la época de lluvia y el transporte era por mar o por los ríos. De manera que éramos un país condenado, parecíamos condenados a la pobreza. En 1914 estaban perforando un pozo y era tanta la presión del yacimiento que estalló. El primero fue el Sumaque número 1, después es el Barroso número 2. El primer pozo comercial petrolero es el Sumaque 1, que comienza a explotarse en 1914. O sea, pero estas empresas tienen que explorar, tienen que abrir pozos, tienen que ir yacimientos, tienen que hacer una gran cantidad de infraestructuras. Los yacimientos están lejos de las ciudades, de tal manera que las exportaciones de petróleo comienzan en el año 17. Son exportaciones relativamente tímidas, hasta que en el año 22 ocurre el famoso reventón. Estalló con una columna de petróleo que se veía casi desde Maracaibo. Y eso fue un alarde publicitario gigantesco. A partir de ese momento todo el mundo quiso empezar a venir a invertir en Venezuela. Uno se consigue que era un país eminentemente rural y cuando ocurren, digamos, sobre todo en la década de los 20, los llamados reventones en la costa oriental del lago, uno se consigue justamente ese país empobrecido, ese país rural, que de repente se consigue con una riqueza enorme que era pues necesitada porque apuntaba a ser la principal fuente energética mundial. Le llegó de golpe, fue una completa sorpresa. Y es uno de los principales problemas que tenemos nosotros con nuestra relación con el petróleo, incluso ahora 100, 120 años después. Nosotros no teníamos una idea clara de la importancia del petróleo, la tenía muy poca gente en el mundo, porque claro, era difícil de prever que el petróleo se iba a convertir en algo tan importante a finales del siglo XIX. Sabíamos que había petróleo. Nos llegó de golpe, nos llegó de golpe.
Pero al mismo tiempo, el mismo petróleo introdujo unos cambios socioeconómicos fenomenales en el país y muy rápidamente los empresarios venezolanos empezaron a adoptarse, la política venezolana, los políticos venezolanos, y las transformaciones sociales fueron espectaculares. Fíjate, entre 1917 y 1920, los ingresos petroleros empiezan a sustituir los ingresos del café o del cacao o de la agricultura, porque ya empezaban a crecer cada vez más. El presidente Gómez en aquel momento, sin duda era un dictador, pero era un dictador que en materia económica tenía un pensamiento muy liberal. Y entonces eso permitió que la gente fuera adaptándose y el petróleo empezó a distribuirse por todos los ingresos petroleros y la sociedad empezó a cambiar muy rápidamente. En los tiempos de Gómez, progresivamente Gómez, aquí se presentan compañías petroleras interesadas en explotarlo y Gómez les da todas las concesiones que quieran. Pero en realidad yo diría que el nacimiento de la sociedad petrolera cristaliza, o sea, la sociedad, pues, el parto de la sociedad petrolera se puede haber concretado con Eleazar López Contreras. Y además, porque la muerte de Gómez hizo posible porque floreciera una sociedad civil, empezaran a crearse las primeras ligas obreras, asociaciones estudiantiles, sindicatos, partidos. La economía comienza a cambiar poco a poco a partir de la década de 1920. Estas empresas que llegan, hablé de la New York and Bermúdez Company, que fue la primera, luego la New York and Bermúdez Company funda una primera empresa que es la Caribbean Petroleum. Esa Caribbean Petroleum es vendida a la Shell, entra la Shell a Venezuela en 1912, 1913. Después que entra la Shell, entre otras empresas norteamericanas, sobre todo inglesas y norteamericanas. Mira, ahí tenías una mezcla entre empresas británicas, holandesas y empresas norteamericanas. Al final hubo como un híbrido, ¿no? Y que incluso eso se refleja hasta en modelos arquitectónicos. Hay zonas petroleras del país que tienen más la influencia arquitectónica que le dieron los británicos, en otras más los norteamericanos. Pero sin lugar a dudas el peso principal lo tuvieron las empresas norteamericanas. Venezuela tenía en primer lugar muy poca experiencia, no sabíamos de petróleo. Entonces, las empresas petroleras al principio pues estaban llegando a un país bananero, por así decirlo, que no conocía la importancia de su petróleo, y las empresas empiezan a invertir, pero fíjate, eran, digamos, campamentos aislados. Ellas tenían sus propios campamentos y sus propias proveedurías y sus propios mecanismos, y entonces al principio no hay una relación, se veía con una inversión que no se estaba conectando con el país. Es decir, el Estado empezó a descubrir yacimientos, las compañías estadounidenses en particular, ¿no? Las estadounidenses de aquel entonces a interesarse. Ese era el gran negocio del momento. Y el país empieza a conocer un aumento de su renta muy rápido, al que yo diría que la sociedad petrolera ya pertenecieron la generación de mis padres, de 1935-7 en adelante. Ya vieron un país que era el país del petróleo. En la década de 1920 entra la Standard Oil Company, que es la empresa Rockefeller y que el día de hoy una de sus herederas es Chevron. La gente comienza a darse cuenta que el petróleo puede cambiarlo todo más o menos a mediados de la década de 1930. Ya allí las transformaciones que está haciendo el petróleo van pasando de unos enclaves petroleros, unos campos que están más o menos lejos de los principales centros urbanos y núcleos de poder económico y político tradicionales en Venezuela. Cuando uno revisa los reportes ya se da cuenta que cuando comienza la década de los 30 en el siglo XX ya hay como un viraje, ¿no? Y un viraje bastante acelerado. Es decir, la literatura te indica que ya Venezuela, si bien siguió siendo productor de cacao y productor de café, esa fuerza que tuvo en términos de exportación, ya cuando entra en la década de los 30, ya no la tiene. El Estado venezolano comienza a vivir fundamentalmente la renta petrolera ya en la década de 1930. No obstante, la mayor parte de los venezolanos no viven de la renta petrolera. Son ingresos del Estado que van a comenzar a dinamarse para el resto de la sociedad, que son los que van a comenzar a emplearse, invertirse para transformar la sociedad. Hasta ahí llegamos nosotros, hasta a ese nivel. Y no hicimos hasta el año 1935, cuando muere el general Gómez, que llega López Contreras,
las industrias petroleras se afianzan en los militares, ¿verdad? Gómez hace algo importante en una de sus constituyentes, le da la propiedad del suelo al que la pisa, el subsuelo, al Estado, porque planteó Rockefeller en aquella oportunidad que militares entraran en el negocio petrolero. Empezó una tensión con la velocidad de los cambios políticos y López Contreras, ya con un ingreso creciente, acomete planes importantes para Caracas, el plan Rotival, cosas que se fueron haciendo después, no fueron inmediatos. También Medina dio un salto muy grande, pero yo diría que esos son los comienzos de la sociedad petrolera. ¿Sí? Desde el principio tuvo un impacto importantísimo en la sociedad venezolana, pero yo diría que a partir de López Contreras y Medina y en los gobiernos siguientes ya se hace cada vez más evidente. En el momento que ocurre, ya había pasado la Primera Guerra Mundial, pero no la Segunda, que es donde el petróleo venezolano juega un rol estelar, pues obviamente abasteciendo de combustible a los aliados. Y eso es lo que lleva a que en breve tiempo zonas, por ejemplo, como el caso del estado Zulia, se convierta pues en un modelo de desarrollo en un periodo bastante corto. Mira, justamente el proceso de formación y el hecho de que muchos venezolanos empezaran a formarse porque lo necesitaban las mismas compañías, llevó, digamos, lo que en primer momento parecía simplemente una sujeción del gobierno de Gómez a las compañías, tuvo su punto, digamos, crítico con la aprobación de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 1943 con Isaías Medina. Y esto va a comenzar a cambiar en la década de 1940-1950 y hay unos datos que son bien representativos, bien emblemáticos para uno entender esto. Por ejemplo, como la mayor parte de la población económicamente activa deja de estar en el sector primero, deja de estar en la agricultura y comienza a estar en el sector de los servicios o de la industria. Por ejemplo, en Caracas, los que no tenemos el petróleo, desconocemos un poco esa evolución. En cambio, quienes sí han vivido con un pozo, y yo creo que el mejor ejemplo es la costa oriental del lago, han visto cómo sus abuelos trabajaron en las transnacionales. Pero Venezuela fue aprendiendo. Y en la medida en que Venezuela fue aprendiendo, fue preparando unos técnicos extraordinarios. Y el gobierno venezolano empezó a enviar gente joven a hacer estudios en las mejores universidades del mundo en materia petrolera y llegamos a tener un grupo extraordinariamente bien capacitado. Y se fue integrando el petróleo y la sociedad de manera cada vez más impresionante. Sus padres trabajaron en PDVSA y a lo mejor estas personas estudiaron alguna carrera vinculada con la evolución petrolera y pertenecen a alguna contratista. Entonces tienen como ese arraigo con la relación con el petróleo. Eso quizás en otras zonas del país no lo tenemos y más allá simplemente es una referencia de nuestra principal riqueza. En la Segunda Guerra Mundial, ya entre el año 39 y 45, pues Venezuela era un aliado de los Estados Unidos energético. Y de hecho, hubo una película que se filmó llamada La Batalla de Morphy, que eran los submarinos alemanes que se refugiaban en el Orinoco, salían al Mar Caribe a tumbar a los barcos que salían de Maracaibo con petróleo para Estados Unidos. Y de hecho hubo una pelea, una guerra en esa zona del Orinoco, que muy poca gente conoce, pero soy yo en los castillos de Guayana. Ahí se metían los submarinos alemanes. Imagínate tú hasta dónde llegó el nivel de interconexión entre Venezuela y los Estados Unidos en materia energética. Es decir, cuando uno ve que eso ocurrió en 1920 y ya uno ve imágenes de 1940 o de 1950 de cómo evoluciona la región, uno se da cuenta que el petróleo realmente dinamizó enormemente la vida social, todo lo que es la infraestructura, la manera incluso del consumo de la población. La Segunda Guerra Mundial la ganan los aliados gracias a Venezuela. Venezuela aportó más del 60% del petróleo que utilizaron las fuerzas aliadas en aquel conflicto. Y cuando las fuerzas de Hitler se quedan sin petróleo, después que no logran tomar a la Unión Soviética, los aliados tenían un suministro inagotable de petróleo que provenía de Venezuela. Eso, por supuesto, se tradujo en que el país empezara a entrar ingresos petroleros cada vez mayores y el país los empezara a absorber. Todo el sistema de la nacionalidad
que va desde prácticamente Plaza Venezuela hacia lo que conocemos los próceres. Entonces eso se inicia pues a finales de los 40, pero abarca todos los años 50 y sigue evolucionando. Entonces Caracas para mí, si bien no es zona petrolera, es la que mejor refleja esos elementos de modernidad, al punto que hay arquitectos, por ejemplo, que te hablan de los distintos distritos petroleros que ha tenido la ciudad y han estado en función de dónde las petroleras establecieron sus sedes en la ciudad. El bolívar venezolano junto con el franco suizo eran las dos monedas más sólidas del mundo. Fue uno de los países más exitosos en materia de alfabetización. Empezaron a crecer escuelas, liceos, puertos, aeropuertos, industrias por todas partes. Luego viene la Junta de Gobiernos, Marcos Pérez Jiménez, la democracia. El país pasó todo ese tiempo creciendo con baja inflación y haciendo proyectos visionarios que arrancó sobre todo Marcos Pérez Jiménez, o sea, la transformación de Caracas, algunas autopistas, la avenida Urdaneta, pero también obras que él empezó y que se le dieron una cierta continuidad, o se le dieron continuidad, pues la represa del Guri, todo, un trabajo impresionante. En 1952 estalla la guerra de Corea. Acababan de derrocar al Shah de Irán por primera vez, un Shah de Irán joven, y era Irán quien estaba abasteciendo el petróleo que requerían las fuerzas aliadas en Corea. Cuando se acaba el petróleo de Irán, el mundo pensó que el comunismo iba a avanzar incontenible por Corea y todo el sureste asiático, y volteó la mirada hacia Venezuela, y Venezuela aumentó sustancialmente su producción. Hay un dato que dice Time en 1955. La Creole Petroleum Corporation, que es una de las 3 grandes empresas de Venezuela, producía más ganancias en Venezuela que las ganancias de toda la industria siderúrgica norteamericana sumada en aquel momento. Estamos hablando de que éramos los primeros exportadores mundiales. En 1954, Gamal Abdel Nasser, aquel gran líder panarábico de Egipto, nacionaliza el Canal de Suez. En aquel momento, todo el petróleo que se producía en el Golfo Pérsico daba la vuelta por la península arábica, por el Mar Rojo, y el Canal de Suez pasaba a los mercados. Nacionalizado el canal, se pensó que el mundo iba a entrar en una crisis y volteó la mirada hacia Venezuela. Oye, combatimos el paludismo de una manera increíble, combatimos las enfermedades gastrointestinales. Venezuela fue un ejemplo para el mundo durante muchísimos años, gracias al petróleo. El petróleo no es una maldición, es una bendición. El petróleo hizo posible como grandes proyectos que se fueron dando después. Además creo que el petróleo le cambió el carácter se lo cambió al venezolano, es decir, lo encumbró un poco, le dio, el venezolano contemporáneo al tener petróleo se sentía un poco, bueno, con plata y con una actitud que se creía un poco superior al resto de América Latina. En 1967 viene la Guerra de los 6 días entre Israel y los países árabes. Acabada la guerra, derrotado Egipto, Gamal Abdel Nasser bloquea el Canal de Suez. Entonces todo ese petróleo que, como dije antes, daba la vuelta por la península arábiga y por el Canal de Suez, pasaba a los mercados, tenía ahora que darle la vuelta a todo el continente africano para llegar a esos mismos mercados. 12.000 millas náuticas adicionales en viaje redondo, y no existían tanqueros suficientes en el mundo para cumplirla. Y el mundo cae de rodillas. ¿Y qué hizo? Voltea la mirada hacia Venezuela. Y Venezuela aumenta enormemente la producción petrolera y, por supuesto, los ingresos petroleros del país aumentan increíblemente. El venezolano creció, y te lo digo yo, que tengo 60 años, que viví esa temporada de que nos montamos un avión en la mañana a hacer compras en Miami y veníamos en la tarde. O sea, eso pasaba en Venezuela. ¿Qué años hablamos? Años 75, 85, que llegamos a Europa y nos quedamos en los hoteles $600 diarios y pagamos 3 veces por adelantado y nos íbamos, no nos importaba, estaba barato a medio, eso era así. Eso era la moneda venezolana. Tú llegabas a España con 100 bolívares venezolanos y te daban 13.000 pesetas. Era una cosa impresionante, ¿no? Mucho antes de la Comunidad Económica Europea. Los líderes venezolanos entonces y la sociedad venezolana creció de una manera exponencial sin haber salido de ninguna crisis. O sea, Venezuela tuvo décadas de mucho crecimiento económico y prácticamente sin inflación. O sea, con inflaciones de un dígito de 1940 a 1978. Se expandió una sociedad de superávit, una sociedad subdesarrollada y caótica, pero que al menos tenía una democracia
y había un superávit, o sea, había excedente. Los profesionales ganaban y cambiaban de carro cada 2 o 3 años. En mi infancia eso era bastante común. Ya para 1970-75 teníamos un Producto Interno Bruto, un ingreso por habitante. Éramos el 4.º país del mundo con mayor ingreso medio por habitante. Por encima de nosotros, nada más estaban Estados Unidos, Inglaterra y Francia, y después Venezuela. La nacionalización del petróleo fue un acto de orgullo nacional. Venezuela decidió tomar control de su recurso más poderoso. Venezuela ha decidido iniciar esta etapa que cancele nuestra dependencia. Era soberanía, era futuro. Pero junto a esa conquista también hubo advertencias. Voces que insistían en sembrar el petróleo, en usar esas riquezas para desarrollar otras áreas productivas y no depender netamente de un solo ingreso. Durante años nos sentimos un país rico, un país sin urgencias, con la idea de que la industria siempre estaría ahí. Lo que no determinamos de construir fue la conciencia de un buen manejo. La nacionalización nos dio control, pero no garantizó responsabilidad, y esa diferencia con el tiempo se volvió determinante. ¿Venezuela estaba preparada para la nacionalización, manejar una industria tan compleja? Absolutamente. Yo no lo vi, era niño, recuerdo esa escena, digamos, pero después ahorita haciéndome pues un periodista estudioso de la materia, creo que se llegó a un punto donde había formación, se nombraron gente muy talentosa, muy formada, y para nada fue un proceso traumático, y PDVSA fue por muchos años ejemplo de gestión. Para 1973 estalla la guerra del Yom Kippur y el embargo petrolero árabe y se disparan los precios del petróleo. Carlos Andrés Pérez se encuentra con unos ingresos extraordinarios y decide qué vamos a hacer con todos estos ingresos. Bueno, yo creo que en las primeras de cambio el Estado venezolano no lo hizo mal, aceptó el reto y hizo la tarea. Quizás la sociedad no estaba lista para administrar la abundancia, porque en la sobreabundancia, sin la formación cultural adecuada, se ha hecho crónico un estado de corrupción que es bastante más extendido y cotidiano de lo que estaríamos dispuestos a reconocer. O sea, y hay un trabajo educativo que no se hizo del todo, pues. Las empresas habían dejado de invertir en refinación, no les interesaba porque eso todo iba a revertir a la nación. Eso hace que Carlos Andrés Pérez nacionaliza la industria aprovechando los excedentes de ingresos de la nacionalización. Y lo primero que hace cuando se crea PDVSA es empezar a invertir en grandes proyectos de refinerías. Mira, era un proceso que ya en varios países se venía ocurriendo. Lo habíamos visto en México, en algunos países del Medio Oriente. Entonces venía dándose un proceso de discusión que sobre todo se agiliza con el establecimiento de la democracia en 1958. De ahí en adelante la industria creció enormemente. PDVSA en apenas 25 años llegó a transformarse en la segunda o tercera empresa petrolera más grande del mundo, solo superada por Saudi Aramco. Después de Saudi Aramco, Arabia Saudita, venía PDVSA. Esa es la PDVSA que yo conocí. Esa es la PDVSA en cuyo directorio yo estaba y que me parecía admirable. Pero PDVSA fue capaz de abrochar extraordinariamente los 25 años siguientes y llegó a ser lo que fue, pero el país no. O sea, y hay gente que pronosticó un desastre. La verdad es que con PDVSA quedó demostrado además que la democracia venezolana había tenido una gerencia pública, un elenco de gerentes públicos muy interesante, muy destacado, como el Metro de Caracas, como ocurrió pues, en el Museo de Arte Contemporáneo y como se vio en PDVSA. Rafael Alfonso Rabar y los demás construyeron una empresa pública del Estado que privilegió el mérito, que formó un músculo académico fuera de Venezuela técnico y que construyó un emporio que llegó a tener, digamos, sus filiales, que controlaba todo el negocio de la gasolina, que exportó combustible venezolano a todo el globo y que llegó a producir 3 millones de barriles de petróleo o más. ¿En qué momento el venezolano puede decir que ve consolidada la empresa como orgullo nacional
y como un verdadero de modelo empresa estatal? Mira, yo creo que fue en breve tiempo, Luis. Es decir, cuando uno revisa incluso todo lo que fue la campaña reputacional desde el punto de vista comunicacional, su estructura de asuntos públicos, el rol que tuvo incluso en ser pionera en temas ambientales en Venezuela, yo creo que el PDVSA en muy corto tiempo, no te lo podría precisar en qué año, si es así, pero yo creo que ya cuando está culminando el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1979, PDVSA tenía pues un rol fundamental dentro de la sociedad venezolana. Mira, la gente no iba a buscar un puesto de trabajo en PDVSA, la gente iba a buscar una carrera de por vida. Y el que entraba en PDVSA sabía que de ahí en adelante, cada 6 meses iba a ser sometido a un proceso exhaustivo de evaluaciones. Y los que cumplían varios procesos seguidos de evaluaciones exitosas, se les aceleraba la carrera y la empresa entonces les brindaba posibilidades de estudio en el exterior y después le daba posibilidades de financiamiento para comprar viviendas. Entonces se creó una meritocracia de una calidad extraordinaria. O sea, trabajar en PDVSA era una especie de... Era un anhelo social. Muchísima gente quería ser empleada en PDVSA porque los sueldos eran excelentes, las jubilaciones eran excelentes y la industria funcionaba como una corporación privada, pero del Estado venezolano y atendiendo los intereses nacionales. Y mientras tanto, gracias a eso, el país crecía. Hoy en día no nos acordamos que PDVSA llegó a tener la propiedad total o parcial de 22 refinerías en el mundo. Teníamos 8 refinerías en Europa. Teníamos 7 refinerías en los Estados Unidos, teníamos en el Caribe. Mira, en los Estados Unidos fuimos dueños de Citgo. Citgo llegó a tener, además de las 8 refinerías, llegó a tener 15.700 estaciones de servicio banderadas con la marca Citgo. PDVSA es la empresa más grande del mundo y la más importante del mundo, aunque esté como esté en este momento. Lamentablemente está... Eso es como el Grandes Ligas, porque está lesionado de un pie. Está lesionado, pero en lo que se recupere, sale bateajo en Romo otra vez. Eso estamos asegurados. Yo estoy seguro de eso, no me queda la menor duda, ¿no? Cuando empiezan a crecer aquellas refinerías increíbles, el complejo refinador de Paraguaná, con las 3 grandes refinerías, el complejo refinador más grande del mundo era en ese momento, eso era un motivo de orgullo. Después la refinería del Palito, la refinería de Bajo Grande, la refinería allá en Puerto, impresionante lo que estábamos haciendo. De pasar a ser unos alambiques, pasaron a ser las refinerías más avanzadas tecnológicamente del mundo. Mira, yo creo que el petróleo siempre ha sido polémico, es decir, si uno ve el debate de 1943, ya había detractores del petróleo. Si uno ve después el mismo proceso de nacionalización en los años 70. Muy tempranas. Esas alertas son tempranísimas. Ya en la década de 1930 está la gente asustada con esto. En la década de 1930, cuando nos damos cuenta de cuánto entra por el petróleo, mucha gente comienza a preguntarse, bueno, ¿y qué va a pasar si el petróleo se acaba? Yo creo que para entender un poco lo que pasó, hay 2 opiniones que hay que tener en cuenta. No sé si antes las mencioné. Eran la opinión de Arturo Oslar Pietri, que nos decía que había que sembrar el petróleo, que había que producir más petróleo, porque aquello nos iba a durar poco tiempo y había que producir lo máximo para invertirlo en los demás sectores de la economía. Eso es lo que él llamaba sembrar el petróleo. Mira, en Venezuela se hizo del año 79-80, José Ignacio Cabrujas escribió un seriado que hizo Radio Caracas Televisión, un seriado que era una especie de futuro oscuro. Eso se llamaba El día que se acabó el petróleo. O sea, que era que el petróleo se estaba acabando en el mundo. Una cosa inventada, pero para imaginarnos un escenario apocalíptico. ¿Y qué hacemos ahora? Pero por otro lado estaba la posición de Pérez Alfonso, que decía todo lo contrario. Decía, hay que producir menos petróleo, porque resulta que si el ingreso petrolero crece mucho, se va a transformar en el excremento del diablo. Esas 2 posiciones, la siembra del petróleo de Oslar Pietri y la idea de que el petróleo se va a transformar en el excremento del diablo de Pérez Alfonso, son los que han dirigido, yo diría, las corrientes fundamentales en el pensamiento petrolero de Venezuela. Me acuerdo que era, se acabó el petróleo, ¿qué hacemos? Y entonces había un pleito, porque entonces un tipo estaba preocupado porque la gente ponía la gasolina irresponsablemente y él iba a O sea, había una especie de preocupación pública, un trabajo impresionante. Yo he llegado a la conclusión de que los 2 tenían razón. Porque no se sembró suficientemente el petróleo, llegamos
a lo que estamos hoy en día. Si realmente hubieran producido más petróleo y hubiéramos invertido más el petróleo en desarrollar más los demás sectores de la economía para que aquellos crecieran más rápidamente que el petróleo, Venezuela sería distinta. Pero como no lo hicimos, terminó teniendo razón Pérez Alfonso. Entonces, creo que es un poco injusto, porque creo que también al petróleo se le debe buena parte de los avances que hubo en materia de educación, en materia de salud, la infraestructura, los avances de modernidad que llegó a tener Venezuela. La renta petrolera se transformó en una tentación muy grande y empezó a corromper a la política la invadió y se terminó transformando en el excremento del diablo. Esas dos posiciones es lo que nos hace entender un poco lo que ha pasado. De tal manera que el temor que podemos tener nosotros el día de hoy es que el petróleo, no es que se acabe el petróleo, sino que el petróleo deje de ser útil. Aquello que dijo el jeque Hamani, ¿no? Aquella cosa, creo que era Hamani que se llamaba, el de Arabia Saudita, que él decía mosca con el petróleo, no decía mosca, cuidado con el petróleo, que la edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras. ¿Verdad? El petróleo no se acaba porque se acaba el petróleo, simplemente que la gente dejó de usar las piedras como lo usaba antes, para usar otras cosas. Pero eso lo sabíamos en la década del 30. Por eso en el año 36, Arturo Uslar Pietri va a decir una frase que muchos dicen que no la dijo él, pero todos los que dicen que no la dijo él por primera vez no presenta una prueba concluyente. Entonces, ya tú te das cuenta que el petróleo generaba, pues, era complicado generar consenso, ¿no? Lo más que podías lograr era como esfuerzos mayoritarios para avanzar, sobre todo aspectos legales, y que al final esos aspectos legales se traducían en la visión de lo que debía ser el negocio. Arturo Uslar Pietri, que era muy bueno para crear frases, bueno, un gran escritor y también va a ser un gran publicista. Entonces un hombre que es un gran publicista, un escritor y un gran publicista tiene capacidad para crear frases. Va a crear una frase que desde 1936, desde el gobierno de Eleazar López Contreras hasta el 2000, el gobierno de Hugo Chávez, todos los gobiernos venezolanos van a repetir y todos vamos a aprender en la escuela que es sembrar el petróleo. En 1999 llega Hugo Chávez al poder y con él un cambio profundo en la forma de entender el petróleo y a PDVSA. Se plantea una nueva nacionalización, no jurídica sino política y operativa. La empresa es redirigida hacia una visión fuertemente cuestionada. En el año 2002 ocurre el paro petrolero. Luego llega el quiebre, el despido masivo de cerca del 75% de una nómina ejecutiva que era referencia técnica y orgullo mundial. Yo no tengo problema de rasparlos a toditos si a toditos hubiera que rasparlo. No tengo ningún problema. Paradójicamente vino después los mayores ingresos petroleros de nuestra historia, impulsado por una fuerte subida de los precios del petróleo. Con ese flujo de dinero se instala también la corrupción. Aparece Cadivi. Los venezolanos sentíamos que teníamos una cuota directa de esa riqueza en nuestros bolsillos. Consumimos petróleo sin pensar en las consecuencias. Con los años la industria comenzó a deteriorarse. También llegaron las sanciones, cayó la producción y Venezuela entró en el periodo más oscuro de su historia petrolera. Hugo Chávez retoma muchas de las banderas, por lo menos en sus primeros momentos, muchas de las banderas de la nacionalización que se habían enarbolado en la década de los 60, en la década de los 50 y sobre todo en los 70, y que después en la década de los 90 habían sido dejadas un poco de lado. Chávez hace una interpretación política muy profunda y con muchas agallas, con pocos límites legales sobre lo que hay que hacer con PDVSA. Su diagnóstico era: PDVSA está bien, pero el país está quebrado y la gente está pasando trabajo. Es hora de intervenir PDVSA y hacer que el petróleo llegue a todas partes. Y claro, PDVSA tenía una tradición organizacional muy asentada, acierto y una autoestima muy alta porque lo estaba haciendo bien. O sea, los gerentes de PDVSA eran tipos, tenían fama, pues,
ser un poco prepotentes, pero porque habían hecho un buen trabajo, o sea, tenían razones para estar orgullosos de lo que estaban haciendo ahí. Es decir, la idea de que el petróleo tiene que estar en manos del Estado, la idea de que había que mantenerlo más lejos posible a las compañías transnacionales, la idea de que el petróleo puede ser un arma política con la cual Venezuela puede configurarse como una potencia intermedia. Estas ideas se habían desdibujado, se habían perdido un poco, y eran ideas que habían sido muy importantes durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Cuando Chávez llega empieza a tener problemas porque no podía meter sus directrices. Lo intentó con Héctor Chavaldini, pero eso no salió. Y viene entonces un careo que llegó, se planteó sobre el radar, pero que Chávez fue a buscar con la nómina mayor de PDVSA, que se consideraba hasta ese momento intocable. Mucha gente pronosticaba que un enfrentamiento entre Chávez y PDVSA iba a producir la caída de Chávez, que no había manera de que tú entraras a PDVSA y no crearas un quilombo tal que no ocasionara tu salida del poder. La llegada del presidente Chávez, digamos, si bien él tenía esa visión de que PDVSA tenía que desempeñar un rol fundamental en toda la sociedad, incluso con implicaciones políticas, se vio favorecido por los ingresos petroleros que a partir de 2003 empezaron a entrar. Porque es verdad que se aprueba una ley orgánica de hidrocarburos que para algunos analistas sorprendió porque había todavía un vínculo con empresas transnacionales, que algunas aceptaron las condiciones, otras no, pero fíjate que en ese primer momento el presidente Chávez adoptó un pragmatismo y era permitir que las asociaciones de la faja, donde estaba presente ExxonMobil, ConocoPhillips, aún con el marco constitucional y lo que decía la ley, hubiese unas excepciones. Chávez hace algo muy importante, aunque yo lo puse radicalmente. Chávez hace algo, yo diría, determinante en este nuevo orden mundial. Es que Chávez le abre los ojos, y hay que decirlo de esa manera, al nuevo orden energético mundial. Chávez trae a China a Sudamérica, le da la apertura a China, le enseña a los países orientales la necesidad, dispersa el riesgo. Eso era un poco lo que se hablaba en un año como 2001. 2000-2001 fueron años, o sea, donde había mucha preocupación, pero no fue el año donde se le entró a PDVSA. En un momento Chávez dice, bueno, ya está, pues aquí yo soy el presidente y aquí ya se hace lo que yo digo, y si ustedes no quieren, pues están fuera. Hugo Chávez retoma esto y pues son muy rápidamente llegando al poder aquí en Venezuela. Hugo Chávez hace una convención, un congreso grande de la OPEP en Caracas, 2001, 2002, en los primeros 2000, hace un congreso de la OPEP en Caracas como para relanzar aquello. Hugo Chávez entonces, él en un primer momento, los primeros 8 años de su gobierno, él sin embargo se mantiene dentro de los mismos lineamientos que en términos muy generales que se había hecho con la apertura petrolera del año 96, cuando se permite el retorno de las compañías petroleras extranjeras. Pero el error que tuvo Chávez fue cuando llegó el momento de la gran misión Venezuela, pues los que manejaron el mercado petrolero no eran los que debían haberlo hecho de la manera coherente y consistente, sino que Chávez en su vía a democratizar el petróleo, que era algo interesante, generó muchos factores y errores dentro de la misma corrupción de PDVSA que trajo como consecuencia lo que estamos viendo hoy. Bueno, es que el problema de Chávez es que él quiso utilizar a PDVSA como un instrumento político. Él la llamaba, el petróleo a ser la punta de lanza para llevar a Venezuela a adquirir una importancia en los mercados petroleros. Y entonces él se enfrenta a lo que fue la apertura petrolera. Él no la quería. Él le pide a la Corte Suprema de Justicia que anule todo lo actuado en la industria, en la apertura petrolera, y como la Corte Suprema se lo rechaza. Bueno, Chávez ganó ese pulso. El paro arranca en diciembre, en marzo la gente no sabía qué hacer con aquel paro, todo el mundo se hizo la vida imposible, no había gasolina, fue un desastre aquello. Y el chavismo disciplinadamente aguantó la embestida, entonces se levanta el paro, y al final lo que termina ocurriendo es que Chávez provoca la salida de buena parte del músculo técnico de PDVSA, una expulsión masiva de técnicos, de cuadros gerenciales y de trabajadores, y se apropia del alma de PDVSA, es decir, la vuelve una empresa con otra visión, una visión
nacional, popular y revolucionaria, que era la que ellos, o sea, la que ellos tenían, pues. Entonces él empieza una batida contra PDVSA. Él se quería apoderar de PDVSA y él provoca el paro petrolero. No lo digo yo, lo dice él. Cuando el paro petrolero, él sale en el Congreso un día diciendo que él asumía la responsabilidad del paro, que era una colina, lo comparó con una colina militar que había que tomar y despidió a la gente. Entonces, bueno, fue a buscar el pleito y es el famoso episodio que ya venía de antes, se estaba cocinando un golpe en Venezuela, Chávez lo sabía, es cuando enfrenta a la nómina mayor con el pito aquel y el casco puesto y empieza a botarlos a todos. Porque bueno, eso le abre las compuertas a una crisis política muy dura que concluye con la decisión del paro petrolero, fundamentada en esta certeza. Nadie aguanta un paro petrolero de PDVSA. Y él decía, pito en mano, empecé a despedir a los grandes gerentes de la industria, y lo hizo, y despidió al 50% del personal petrolero. Pero en ese momento, Venezuela había recuperado bastante la producción por el periodo anterior, donde se venía haciendo la inversión, y además se produce una crisis en el sureste asiático que hace que los precios del petróleo se disparen al nivel más alto que hemos tenido. Llegamos a tener $114 por barril. Es el precio más alto que hemos tenido. En aquel momento teníamos precios altos y producción alta. Wow. Eso le dotó a Chávez de un poder económico gigantesco que si él hubiera aprovechado para promover un crecimiento, un desarrollo económico de Venezuela, sería muy distinto a la situación. Pero él lo que quiso fue controlar políticamente a PDVSA y utilizar a PDVSA para exportar su proyecto político hacia todo el continente y hacia otros países. Bueno, sobre eso hay muchas versiones, algunas son un poco interesadas, ¿no? en una orientación y en otra, pero yo creo que PDVSA pasó un momento, una catástrofe organizacional muy parecida a la que tuvo el país. Se privilegió pues la lealtad política y en medio del derrumbe socioeconómico venezolano se vino abajo PDVSA, que llegó a producir 300 o 400 mil barriles de petróleo en un año como 2016 o 17, o sea, la zona de colapso. Y a partir de ese momento ya PDVSA dejó de ser la misma. Él quería acabar con Citgo, por ejemplo, y bueno, y en buena parte logra de 6 o de 8 refinerías, hoy nos quedan 3, de 15.700 estaciones de servicio abanderadas con la marca Citgo, hoy quedan 3.500 creo. Ya no tenemos los oleoductos en los Estados Unidos. Teníamos 8 refinerías en Europa, ya no tenemos ninguna. Además, a tener problemas con derrames petroleros, impacto ambiental, la producción a perder como eficacia, depuración, la producción petroquímica también estancada. O sea, todo, para no hablar de las empresas de Guayana, todo el músculo económico venezolano arruinado por las expropiaciones, la hipercentralización y la corrupción. ¿Qué pasa? Cuando se llega a la zona de colapso y no hay más nada que expropiar, ya no tenemos cómo acceder a los mercados. Y el otro punto es que Chávez, porque tenía un criterio de utilizar el petróleo como arma política, se empeña en desviar el petróleo hacia Asia, hacia China. Y ahí empezamos a tener problemas, porque fíjate, un tanquero de petróleo que sale de las costas del estado Falcón de Paraguaná, a los 4 o 5 días estaba anclado en las costas del Golfo de México frente a una de nuestras propias refinerías. Ese mismo tanquero que sale de Paraguaná tarda 45 o 50 días en llegar a Asia, a China. Pero allí no hay refinerías capaces de procesar el petróleo que nosotros producimos. En consecuencia, lo tenemos que vender a precio de gallina flaca, con grandes descuentos. Entonces es un negocio en el cual hemos perdido muchísimo. Como figura emblemática está el caso de Ali Rodríguez Araque. Entonces yo te diría que ahí no se trabajó la necesidad de ver si se podían lograr puntos en común de consenso, sino ya ni sencillamente mi posición contra la posición del otro. Entonces, al final eso, digamos, llevó a una ley de hidrocarburos del año 2001 que prácticamente dejaba mucho de lo que era el legado pasado y que ha generado polémicas. Fundamentalmente lo vemos en el periodo de Ali Rodríguez Araque. Hubo un enfrentamiento muy fuerte con la gente de la industria. No fue así, por ejemplo, con el presidente, con Guacaipuro Alameda. El general Guacaipuro Alameda fue un excelente presidente de PDVSA. Pero los demás
politizaron a la empresa y el personal de la empresa no estaba acostumbrado a aquella politización. El Estado controlaba a PDVSA. Nosotros teníamos que rendir permanentemente cuenta ante el Ministerio de Energía y Minas. Los ingresos teníamos, nos auditaba el Banco Central, nos auditaba la Contraloría General de la República, nos auditaba la Comisión de Energía y Minas del Senado, de la Cámara. Éramos permanentemente auditados. Pero en cuanto a las decisiones de manejo de la empresa, se manejaba con criterios de empresa privada. Cuando entra el presidente Chávez, él empieza a invadir y quiere interferir en todas las decisiones y manejar todas las decisiones por criterios políticos. Y el personal de PDVSA, que no estaba acostumbrado a eso, reaccionó. Entonces se forma una fuerte animadversión con el personal. Empieza un enfrentamiento. El gobierno quiere imponerle directrices a PDVSA para que empiece a hacer funciones que ella no sabía hacer. La pone a vender pollo, la pone a vender mercal, la pone a hacer cosas. Y la gente se resistía en la industria petrolera aquello. Y como se resistía, bueno, Chávez termina, como él lo dice ante el Congreso, al presentar su informe anual y cuenta en el año 2004 ante el Congreso, yo provoqué el paro petrolero. Lo dice él. Bueno, ahí empieza el paro y él despide el 50% del personal. Cosa curiosa, hablamos 50% del personal total de PDVSA. Pero eso fue el 75% de la nómina mayor. Y en la nómina mayor es donde se acumulaba el conocimiento. Esa meritocracia que se había formado estaba en la nómina mayor. Y al despedirlo, PDVSA se quedó sin gerencia. ¿Y qué consecuencias trajo ese despido de esa nómina mayor, de ese 75%, de ese conocimiento, maestro? Bueno, ya no había los grandes... ese personal, esa meritocracia desaparece y progresivamente PDVSA pasa a formar parte, pasa a ser controlada por gente que llevaba más con criterio político que con criterio de manejo de la empresa privada. Desaparecen progresivamente los controles de PDVSA porque al Estado mismo no le interesaba que PDVSA lo controlaba, sino que le interesaba era dirigir los fondos de PDVSA hacia las funciones políticas que ellos manejaban. Y en la medida en que se van perdiendo los controles, también empieza progresivamente a perderse no solo la eficiencia, sino a surgir casos de corrupción muy marcados. Inmediato. En el primer momento la producción cae de 3.300.000 a 500.000 barriles. Pero al terminar el paro, la producción se vuelve a recuperar. ¿Por qué se vuelve a recuperar? Porque PDVSA era una suerte de Rolls Royce. Y a un Rolls Royce es una máquina muy sólida y al principio ella fue capaz de reaccionar. Pero cuando a ese Rolls Royce tú dejas de cambiarle la bujía y de hacerle los mantenimientos, de cambiarle el aceite, ese Rolls Royce se viene al piso. ¿Cuándo empieza a notarse la caída sostenida de producción petrolera en Venezuela y el impacto social que trae? Mira, sobre todo ya con la gestión de Maduro, porque digamos, tienes por un lado una caída en los ingresos que te da la disminución de los precios del petróleo y no logras como sostener, digamos, compensar esa caída elevando la producción. No lo puedes hacer a título propio y no lo puedes, a título propio me refiero a PDVSA directamente y no lo puedes hacer con los socios. Y como para poder, se empieza a flexibilizar porque ya no había los mismos valores, empezó a surgir la corrupción y le hizo un daño tremendo a la industria. Desaparecieron los controles. Hemos visto casos tan tremendos como el de hace pocos años, 21 o 22 mil millones de dólares desaparecidos de la empresa. Eso es inexplicable para quienes antes estuvimos en la empresa. Las sanciones fue para mí el error, las sanciones, la política de sanciones en general, y yo como hijo cubano te lo puedo decir. Las sanciones han sido lo peor que ha podido inventar el gobierno norteamericano porque las sanciones te hacen lo que llaman las mutaciones. Sancionaste a los rusos, a los árabes, nació los BRICS. Sancionaste a los iraníes, hicieron el bypass petrolero que hicieron en el estrecho de Hormuz. Sancionaste a China, controlarte del SWIFT, te nacieron los sistemas de pago distintos. O sea, el mundo cambia. Claro que las sanciones contribuyeron, sin duda alguna que las sanciones contribuyeron, pero es que el daño ya estaba hecho antes de que aparecieran las sanciones. Las sanciones aparecen a partir de 2019, ya en ese momento el daño estaba hecho. De manera que sin duda las sanciones hubieran impedido una recuperación de la industria,
pero el daño ya estaba hecho cuando empiezan a aparecer las sanciones. La sanción es algo terrible. ¿Por qué? Porque te genera mecanismos perversos, ¿no? Mecanismos perversos que los pueblos van aprendiendo a vivir con la sanción. Y eso es lo más peligroso de las sanciones, porque ya el tema de Siria fue muy difícil, el tema de Libia fue muy difícil, el tema de Irak fue muy difícil. Entonces los americanos dijeron, oye, ¿cómo nosotros controlamos este monstruo que nos está creciendo producto de las sanciones? Entonces es lo contrario. Las sanciones han sido para mí el peor error que se ha cometido en los últimos 100 años en la historia norteamericana. Las sanciones le complicaron mucho al Estado venezolano la operación, porque en Venezuela en estos años, sancionada, tenía que vender el petróleo en alta mar. Pongo el 2017 porque hubo las sanciones financieras que impuso en el primer gobierno de Trump, y después en 2019 con las sanciones comerciales que prácticamente no, prohibieron a PDVSA hacer cualquier exportación de petróleo hacia los Estados Unidos. Empeoraron una situación que era problemática. No estuvieron probablemente en el origen de la situación, pero sí le dieron un perfil determinado. Terminaron de ser un acelerador de esa caída en la producción, teniendo su punto mínimo en medio de la pandemia en junio del año 2020, que llegamos a menos de 400.000 barriles diarios. En consecuencia, hay algo que es evidente. El Estado venezolano no está en condiciones de hacer las inversiones que se requieren para aumentar la producción. Porque el Estado está endeudado hasta la coronilla y PDVSA está endeudada y muy dañada. Necesitas de la inversión privada. Necesitas una inversión tan grande que el Estado no es capaz de aportarla. Entonces los venezolanos nos enfrentamos a una disyuntiva. O quedamos el petróleo exclusivamente en manos del Estado como está ahora, pero entonces condenas a la población a vivir en una vida de pobreza y miseria, aunque viva sobre uno de los territorios más ricos del mundo. Reconfiguración va a haber, parece que inevitablemente, ¿no? ¿Qué tanto control va a tener PDVSA o va a tener el Estado venezolano en esa reconfiguración? Es una de las grandes incógnitas que tenemos el día de hoy. Indistintamente de los niveles de apertura e indistintamente de lo que se puede estar de acuerdo o no con el ingreso de capitales del extranjero, que todos los sectores venezolanos, desde el Estado hasta Trump, todos los sectores, porque Trump hay que meterlo ya como un actor dentro de Venezuela, todos los sectores han dicho que es positivo. O aceptas inversión privada para desarrollar esa riqueza y le brindas un nuevo futuro a los venezolanos. Estamos hablando de inversiones tan grandes que transformarían a Venezuela otra vez en aquel país increíble que una época fue. Bueno, eso está por verse, es muy complejo pronosticar eso. PDVSA es una compañía como las Fuerzas Armadas tomada por la Revolución Bolivariana y el actual régimen político. Ahí está, digamos, sus centros de poder. Estados Unidos quiere aumentar la producción porque le interesa. Vamos a ver si lo logra así. Entiendo que tienes que hacer inversiones muy altas. Algunas empresas internacionales petroleras están más cautelosas. Yo pienso que Venezuela, a pesar de un reseteo total, definitivamente, vamos a salir de la economía que teníamos antes a la nueva economía petrolera. Vamos a dar el crecimiento importante que necesita PDVSA y sobre todo el reseteo técnico electrónico de mercadeo. Pero los venezolanos tenemos que jugar vivo en esta oportunidad. En esta nueva onda de crecimiento petrolero, le tenemos que dar, evidentemente, su cuota a los inversionistas norteamericanos, pero también tenemos que darle nuestra cuota a nuestro propio mercado. Tenemos que cuidar nuestras reservas, cuidar nuestra estrategia petrolera, nuestra tecnología, crear nuestro propio procedimiento interno también que nos permita, en medio de esta inversión importante, también crecer y aprovecharnos en el buen sentido de la palabra de este crecimiento. Venezuela podría levantar un poco más su producción, pero para pasar o para producir lo que producía antes, tienes que meter mucho dinero. Estados Unidos está por verse, pues si ellos van a lograr tomar decisiones de ese tipo, porque para poder tomar decisiones en PDVSA tiene que en Venezuela haber una transición posible, una transición que lo haga posible. Indistintamente de esto, la capacidad del Estado para por lo menos ser un ente regulador, supervisor, es importante. ¿Cómo va a funcionar esa reconfiguración? Es difícil. Esta entrevista estamos haciendo 10 días de que todo esto ha comenzado, y entonces en 10 días apenas estamos viendo algunas señales.
¿Cuánto petróleo tiene Venezuela? Muchísimo petróleo. Tenemos petróleo para 1000 años. Si nosotros hacemos las inversiones, estamos hablando de estos $100.000 millones que es necesario invertir, podremos recuperar en un periodo de 8 años, 10 años, una producción otra vez, la misma que teníamos hace 25 años, ponle 3,5 millones. Bueno, nosotros no podemos estar pensando en que el petróleo es escaso. Tenemos las principales reservas del mundo, no quiere decir que todo eso sea explotado. Los cálculos que se han hecho indican que nos vamos a morir, vendrán 3, 4 generaciones y ahí estará el petróleo, pero creo importante decir que el tiempo del petróleo, que originalmente se pensaba que iba a llegar hasta 2030 porque las energías renovables iban a desplazar a la petrolera, pues ahora se extendieron 20 años más, entonces ya llegamos a 2050, entonces yo por lo menos creo que voy a morir viendo todavía el petróleo como el principal actor de este país. No hay una idea clara de cuánto petróleo hay en Venezuela. No había forma con la tecnología de 1920 saber qué tanto petróleo había en Venezuela. Entonces el temor que hay es que el petróleo se vaya a caer muy rápido. La faja del Orinoco no es conocida realmente hasta la década de 1960, finales, 68, 69, unos ingenieros venezolanos, por cierto son los que la descubren. Bueno, se sabía que era petróleo, pero su dimensión. Esto que nosotros sabemos el día de hoy, que tenemos las reservas certificadas más grandes del mundo, y que en Venezuela podría haber petróleo por 200, 250 años. Entonces, en verdad, estás invirtiendo, o sea, ¿cuál es el verdadero negocio aquí? Si nosotros nos hubiésemos preparado para este momento, no, papito, el que te vende soy yo. Entonces, yo creo que ahora, y hay que decirlo con mucho respeto, hay petróleo para 500 años también, perfecto. Ahora, ¿cómo saldamos la deuda? ¿Cómo restablecemos todo? ¿Y cómo nos organizamos para el 2030? Hoy el petróleo vuelve a ser noticia en todo el mundo. Hay expectativas, hay interés, pero también hay muchas dudas. Lo importante es que no solo existe una decisión sobre el petróleo. Lo que esperamos es una conciencia acumulada, una forma distinta de administrarlo, con memoria, con responsabilidad y con visión de país. El petróleo sigue siendo un recurso clave, pero no puede volverse el único camino. Ojalá Venezuela pueda encontrarse con el petróleo desde otro lugar, aprendiendo de lo vivido y construyendo mejores años, no solo gracias al petróleo, sino junto a él.